Tengan muy pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos de nuevo, listos para continuar con el fortalecimiento doctrinal de cada uno de nosotros en el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Y pues vamos en esta noche a estudiar o dar inicio, mejor dicho, al estudio de la segunda carta a los Corintios. Jueves pasado concluimos la primera carta a los Corintios con el capítulo 15. Decidimos brincarnos el capítulo 16, ya que, como les decía, no tiene material de gran importancia, ya que quizá lo más importante que tiene es lo de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, pero eso lo vamos a tocar más a fondo en la segunda carta. Y luego de los planes de Pablo acerca de visitar a los corintios, pues eso también lo vamos a cubrir acá en la segunda carta. Así que vamos a brincarnos del capítulo 15 de la primera carta a la segunda carta. Y vamos a hacer esta noche, a manera de introducción, un recuento. Así como en la primera carta hablamos de los corintios, hablamos de la condición espiritual de los corintios, las costumbres, las prácticas paganas y todas esas cosas que realmente influenciaron a los corintios para que después de convertirse tuvieran esas peleas, esas batallas, esa problemática que tuvieron que enfrentar. Bien, cuando vamos a la segunda carta, lo vamos a usar como continuación de la primera. Recuerdo, la primera carta era respuesta a la problemática que se le había planteado al apóstol Pablo, lo que la iglesia le había hecho saber. Vamos a cubrir luego algunos datos históricos que nos van a ayudar para reforzar un poco lo de estas cartas, ¿no? El contenido rico en doctrina, pero también un contenido rico para la iglesia y para cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Okay? Cuando llegamos a la segunda carta, estamos hablando de una carta que contrasta la alegría y la tristeza, ¿verdad? Pablo no puede celebrar su victoria debido a las condiciones que hasta cierto punto él mismo le tocó vivir. Entonces vamos a encontrar en esta segunda carta ya no solo respuesta a las preguntas de los corintios, ya no solo orientación o consejo doctrinal, sino vamos a encontrar también muchas de las experiencias personales del apóstol Pablo, donde pareciera como si fuera su diario personal, pero que es abierto para los cristianos, a este pequeño grupo de cristianos en Corinto, y esto nos ayuda a nosotros hoy día a poder tener un panorama más amplio de quién fue este gran apóstol Pablo. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Okay? Entonces vemos que hay una condicional para que Pablo pueda celebrar abiertamente su victoria, ¿no? ¿Cuánto logró, cuánto alcanzó Pablo con esta iglesia? ¿Cuánto éxito tuvo con esta iglesia? Podemos decir que sí tuvo éxito, pero podemos decir que hubo una especie de batalla espiritual, una lucha, una guerra espiritual, en la cual el mismo Pablo
tuvo que padecer ciertas consecuencias. ¿Okay? Entonces, vamos a ver a lo largo de la carta, en estos 13 capítulos, a diferencia de la primera que eran 16, ahora son 13 capítulos. Hay algunos teólogos que argumentan que la carta en realidad fue partida, que primero Pablo envió una parte, después otra parte, que el capítulo 10 al 13 son agregados. Bueno, hay varias hipótesis al respecto, pero para no meternos en eso, yo quiero decirles que estudiando capítulo por capítulo, como lo vamos a hacer, vamos a llegar a la conclusión que realmente no hay dos porciones, sino es una sola carta que tiene la secuencia correcta, tiene la introducción y tiene el final como toda carta, ¿no? Ahora, también vale la pena mencionar de que antes de la primera carta hubo otra carta la cual se escribió o el apóstol Pablo escribió, pero que por alguna razón nunca llegó a los Corintios, o sea, lo que se conoce como la carta perdida. De manera que podríamos estar hablando que esta segunda carta en realidad sería la tercera. Y es otro argumento que algunos utilizan para decir que parte de la carta perdida está en esta segunda carta. Pero bueno, son argumentos, son hipótesis. Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar capítulo por capítulo. Vamos a tratar de discernir punto por punto. Vamos a tratar de asimilar cuál es la enseñanza doctrinal que el apóstol Pablo nos regala a través de esta carta. Y entonces podemos nosotros tener conceptos más claros en cuanto a lo que es la doctrina bíblica en sí, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, muchas de las cosas que se dicen o que algunos estudiosos o algunos teólogos opinan o conclusiones que hayan llegado pueden tener su fundamento, pueden tener su base, pero en definitiva son opiniones, son puntos de vista que para nada nos ayudan. ¿Okay? Yo creo que lo más importante como cristianos es que nosotros asimilemos el aspecto doctrinal y qué es lo que Pablo nos enseña de la misma manera que él se dirigió a esta ciudad griega de Corinto y que a través de estas dos cartas, ya que la tercera pues se dio por perdida, vamos a aprender nosotros, vamos a recibir nosotros. ¿Okay? Entonces, se cree, tengo unos datos aquí, quiero compartirlos para si alguien de ustedes está tomando nota. Se cree que entre los años 49 al 51, Pablo estuvo en Corinto en la formación de la nueva iglesia en Corinto. Y en ese tiempo contó el apóstol Pablo con la ayuda de Silvano y de Timoteo. En un momento estuvieron apoyando a Pablo en el surgimiento de esta obra, de esta nueva iglesia en Corinto, y lo podemos ver en el verso 19 del capítulo 1. Ahora, esta nueva iglesia, con la ayuda de Silvano y Timoteo, se levantó. Ahora sabemos por la misma escritura que Timoteo fue enviado a Éfeso, donde él fue instalado como pastor y se quedó al frente de la iglesia en Éfeso. Pero esta iglesia en Corinto, como aprendimos en la primera carta, es una iglesia que estaba infestada de las falsas doctrinas, de las prácticas paganas, de la forma de adoración
de las costumbres griegas, de cómo se adoraba en los templos, cómo se daba culto a los diferentes dioses. Entonces, claro, cuando estos corintios se convierten, conocen el Evangelio de Jesús, conocen la nueva parte de este Evangelio, o sea, de cómo conocer a este Dios, que para ellos era un Dios más. Ustedes se recuerdan cuando Pablo llegó a Atenas y entonces Pablo dice, bueno, veo que ustedes son muy religiosos, pero ¿saben qué? Ustedes tienen ahí un Dios que no lo conocen, pues de ese Dios les voy a hablar. Entonces este Dios no conocido, en cierto modo venía a ser un Dios más. Entonces, toda esa mentalidad tiene que ser superada por esta gente. Es como la gente que se convierte a Cristo y toda su vida ha robado. Entonces, esta es la gente que aún en la iglesia roba. ¿Por qué? Porque ya tiene marcado el hábito. Entonces, estos judíos que habían estado bajo toda la influencia griega, bajo toda la idolatría griega, ellos sabían que el Dios de Israel es uno. Mas, sin embargo, al estar envueltos en ese ambiente de abundancia de dioses, ya que en la mitología griega, usted sabe, cantidad de dioses, tenían dioses para todo. Pero bueno, Pablo les hace llegar el Evangelio de Jesús. Ahora, estos judíos que creyeron, estos nuevos cristianos, estos que nacieron en Cristo y que empieza la nueva obra, algunos también eran griegos, algunos eran mezcla entre judíos y griegos, pero el punto principal es que Pablo da origen a esta iglesia en Corinto. ¿Okay? Entonces dice que luego, dijimos en 49 al 51, Pablo estuvo ahí. Luego dice que del 52 hasta el 55, Pablo se movió a Éfeso, que es donde establece a Timoteo como pastor. Ahora, Éfeso, estamos hablando de una distancia de 3 días de camino, o sea, no estaba tan cerca. Digo, en el tiempo de Pablo, ya que los medios de transporte pues eran escasos, la gran mayoría se movía, era caminando. Entonces, 3 días caminando de Éfeso a Corinto. Entonces, Pablo está en Éfeso y después del 55, ¿okay? Pablo eh, recibe el grupo que viene de Corinto, ¿okay? Para traerle la información. ¿Okay? En este periodo también dice la escritura que Pedro, o sea, Cefas y Apolos también visitaron Corintio. ¿Okay? Pero aunque otros discípulos, algunos de los apóstoles, visitaron esta nueva iglesia, la verdad es que esta iglesia empezó a crecer, empezó a fortalecerse, pero así también vinieron los problemas, que es algo característico cuando una iglesia crece. Conforme la iglesia va creciendo, pues viene creciendo también la cantidad de problemas. ¿Okay? Ahora, Pablo recibe, ¿okay?, de Corintios una encomienda o una carta en la cual se le explicaba la problemática que estaba viviendo. Ahora, según 1 Corintios 5:9, que lo podemos leer, 1 Corintios 5:9, dice que Pablo les escribió. A ver, dice el verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Por tanto, procuramos también,
o ausentes o presentes, serle agradables. Leamos el verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Ahora, esto implica que Pablo lo escribió y es algo que no hay evidencia de que Corintios lo haya recibido. O sea, los corintios aparentemente nunca lo recibieron. Pero lo que sí recibieron es lo que se conoce hoy día como la primera carta, que si tomamos en cuenta esta carta perdida, entonces sería la segunda. Mas, sin embargo, es la primera carta a la que nosotros apenas terminamos de estudiar. ¿Okay? Entonces, este grupo trae a Pablo la demanda, ¿no? El darle a conocer como su líder, como su fundador, todos los problemas que Corintio está pasando. ¿Okay? Esto estamos hablando alrededor del año 54. Cuando Pablo recibe esto, entonces Pablo se cree que le escribió la primera carta, ¿no? ¿Qué tan graves eran los problemas que estaban viviendo Corintios? Bueno, ya nosotros lo estudiamos y sabemos toda la problemática y sabemos todo lo que Pablo escribió en la primera carta. Ahora, todo esto tenía como objetivo aclarar los aspectos doctrinales. Tenía como objetivo que la iglesia de Corintios se corrigiera, que los corintios aprendieran cómo se deben de hacer las cosas si es que queremos agradar a Dios. Ahora, estos mismos conceptos los traemos a la iglesia hoy día para que la iglesia aprenda cómo es que nosotros debemos actuar si es que en verdad queremos honrar a Dios, si es que de verdad nosotros queremos agradar a Dios. Porque muchas veces los líderes religiosos se esfuerzan más en agradar a las personas que en agradar a Dios. Y creo que eso es un error garrafal porque nosotros, los líderes, somos siervos de Dios. Claro, le servimos a Dios a través del servicio a las personas, pero nosotros a quien debemos complacer, a quien debemos agradar, es al Dios que nos tomó por siervos, al Dios que nos llamó para su servicio. Y esto es lo que Pablo deja claro a través de estas cartas. Luego, dice que Pablo mandó a Timoteo para que le llevara noticias acerca de que había recibido la carta. ¿Okay? Y entonces Pablo se va a dar la tarea ahora de contestar y de tratar punto por punto cada una de las problemáticas que los corintios estaban pasando. ¿Okay? Pablo tuvo que, de hecho, improvisar un viaje y tuvo que ir a Corintio, tuvo que ir a resolver ciertas cosas. Leímos en el 5:9 donde Pablo les escribe, esté yo o no esté yo, las cosas deben de funcionar conforme a lo que dice la Escritura. O sea, ya hay un patrón, ya hay una guía que Dios nos ha dado y esa es la que nos manda. Por ejemplo, en el pastorado, muchas veces a nosotros los pastores nos toca salir o nos toca ausentarnos por cuestiones familiares, por cuestión de salud, por lo que sea. Ahora, ¿qué pasa cuando el pastor no está? La iglesia debe de seguir funcionando como si el pastor estuviera. ¿Por qué? Porque tenemos los lineamientos trazados y están claros en la escritura y nosotros vamos a continuar porque la obra no es del pastor, aunque algunos pastores pues se adueñan, pero la verdad es que no es del pastor, la obra es del Señor. Entonces la responsabilidad del pastor es capacitar y desarrollar líderes, capacitar a la gente para que en su ausencia la iglesia siga caminando.
Es más, la iglesia debe de prepararse para que un día, si el pastor ya no regresa, o si el pastor se muere, se va, lo que sea, la iglesia debe de saber cuál es el procedimiento bíblico a seguir para no quedarnos sin pastor. Porque tampoco es saludable, tampoco es sano. Yo he conocido algunas iglesias que no tienen pastor. Y yo entiendo, por un periodo corto está bien, un periodo de transición está bien. Pero hay iglesias que se acostumbraron a quedarse sin pastor y ya no les hace falta el pastor, entonces ya no son iglesia. Ya definitivamente eso es un club social. Mas sin embargo tienen la mentalidad de que están mejor sin pastor. ¿Por qué? Porque no tienen quien los gobierne, no tienen quien los dirija, sino se puede hacer lo que se quiera. Error. Ahora, si Pablo se tomó el tiempo para escribir y aún para armar un viaje improvisado para ir a resolver ciertas cosas, entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta, los que somos líderes, especialmente los que somos pastores, ¿verdad? Que no podemos pasar por alto la problemática en la iglesia. Tenemos que hacerle frente a los problemas que surgen en la iglesia, porque siempre van a surgir problemas. Siempre no faltan personas que lleguen a la iglesia a generar problemas o a traer problemas. Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que Él nos capacita, nos da el entendimiento y la sabiduría para poder enfrentar a cada uno de esos problemas y resolverlos de la mejor manera. Ahora, de la mejor manera entendamos que es agradando a Dios, porque no siempre se agrada a las personas. Hay gente que se enoja y se va mejor de la iglesia. Pero eso no importa, lo que importa es que nosotros sigamos el alineamiento de la Escritura, que nosotros nos mantengamos dentro del contexto bíblico, aunque Juan y Pepe se enojen, aunque María y Juana se vayan, no importa. Porque como cristianos nosotros tenemos que entender que nuestro manual es la Biblia. Y debemos de sujetarnos a la Biblia, debemos obedecer sus mandamientos. Entonces, si usted se ve envuelto en un problema, por favor, colabore para que ese problema se resuelva de la mejor manera. Ahora, ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera de resolver un problema en la iglesia es involucrando el menor número de personas. O sea, entre menos personas se involucran, es más saludable. La solución va a ser más práctica. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, hemos sido llamados para bendición y para edificación de la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y cuando yo genero un problema, cuando yo genero un conflicto X, vamos a poner desde un problemita pequeño a un problema enorme, grande, delicado, no importa qué tipo de problema es. Pero cuando yo provoqué o me vi envuelto en ese problema, yo tengo que recurrir a la palabra de Dios, al pastor o al líder que corresponda para resolver esa problemática y no dar lugar a que el diablo venga a pisotear a la iglesia por medio de ese problema. Porque entonces yo voy a servir de tropiezo. Porque entonces yo pierdo el objetivo de ser de bendición y ser de edificación para el pueblo de Dios. A lo cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo precioso que Pablo plasma en estas cartas. Pablo tiene claro el objetivo. Pablo está definido en cuál es su llamado. Entonces, vemos que incluso hace un viaje, ¿ok? Y cuando Pablo llega a Corinto, encuentra tremendo desorden. La iglesia estaba desordenada. Incluso en la hora de celebrar la Santa Cena, había un desorden. Porque no solamente llegaban a la Santa Cena, sino que dice que algunos llegaban a hartarse, otros llegaban a emborracharse.
Porque le cuento, hermano, la celebración de la Santa Cena es una secuencia de lo que Jesús celebró el día de la Pascua con sus discípulos. Cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos la noche antes de ser entregado. Y compartió el pan y compartió el vino con ellos y cenaron a la mesa. Cenaron, o sea, era una santa cena, era una cena. No era el pedacito de pan, era una cena. Ahora, precisamente por el desorden de los corintios, Pablo le puso paro a esa celebración de esa manera. Porque unos venían a hartarse, otros venían a emborracharse. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos volver a la mesa? Bueno, de hecho nosotros lo hemos hecho, IBR lo ha hecho. Los últimos 10 años celebramos la Santa Cena a la mesa. Y ya no en la forma tradicional. Ahora, no hacemos cena como tal, porque no queremos provocar el mismo problema de los corintios. Pero nos sentamos a la mesa, compartimos pan, compartimos el fruto de la uva, el fruto de la vid. Pero manteniendo el orden, haciendo énfasis que es un acto de adoración y que lo hacemos para honra y gloria del Señor y que de esa manera también estamos adorando al Señor. Y estamos obedeciendo a la ordenanza, al mandato que Jesús dio, porque Jesús dijo que lo hiciéramos cada vez que nos reuniéramos en su nombre. Entonces, el desorden es demasiado, o sea, es un caos. Entonces, Pablo tiene que intervenir para resolver la problemática que los corintios están viviendo. ¿Ok? Ahora, muchos miembros de la misma iglesia se oponían abiertamente al liderazgo, o sea, no respetaban a sus líderes. Entonces, Pablo tiene que actuar y por eso es que encontramos, tanto en la primera carta como en la segunda carta, expresiones bastante duras, bastante fuertes de parte del apóstol Pablo. Es que el desorden era tal que se requería firmeza, se requería dureza. Entonces, Pablo tiene que resolver todos estos problemas con el único fin de que la iglesia vuelva a la sana doctrina. Que eso es lo que hoy día las iglesias necesitan. Las iglesias necesitan fortalecerse en la sana doctrina. Yo empecé diciendo por qué Pablo no podía celebrar su victoria. Nació, fundó, levantó una nueva iglesia en esta ciudad que era complicada, que era conflictiva, que era idólatra. Logró ganar almas ahí, logró organizarlas, logró hacer nacer la iglesia. ¿Y por qué Pablo no podía celebrar esa victoria? Más bien, como dije al principio, hay un contraste de tristeza porque el desorden se apoderó de esta pequeña iglesia. Y aunque era una iglesia nueva, una iglesia que estaba empezando, una iglesia que estaba en sus primeros pasos, rápidamente se contaminó por todas las prácticas, por las costumbres que la gente de Corintios tenía. ¿Ok? Ahora, todo este proceso hace que Pablo después, al él salir de Corinto, él tenga que escribir esta segunda carta. Y en esta segunda carta vamos a encontrar desde las correcciones que Pablo tuvo que hacer, los consejos que Pablo dio, las orientaciones acerca de la sana doctrina, pero también
las malas experiencias que le tocó vivir. Es interesante que cuando Pablo escribe esta carta, su único interés es que los corintios se mantengan alineados con la palabra. Porque, amados hermanos, muchas veces los pastores o los líderes nos llenamos la cabeza de ideas y presentamos nuestras ideas como si fuera la voluntad de Dios. Y más delicado aún cuando ciertas personas dicen, Dios me ha dicho. Eso es bien delicado. Porque si Dios no lo ha dicho, estás en tremendo problema. Estás en una situación crítica. La misma Escritura dice que no digas que Dios te ha dicho cuando Dios no lo ha dicho. Tú lo pensaste, te lo imaginaste, lo soñaste incluso. Eso no quiere decir que Dios lo dijo. Ahora, no estoy diciendo que Dios no puede hablarte. Sí, Dios puede hablarte, Dios puede decirte. O sea, yo no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer. Lo que estoy diciendo es que tengas cuidado cuando como líder te paras delante del pueblo a decir, Dios me dijo que se haga esto. Ahora, lo que vamos a ver son los resultados cuando Dios nos respalda lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en nuestra iglesia muchas personas han venido y me han dicho, pastor, el Señor me dijo que tengo que ir para esta iglesia, que tengo que ir para este lugar. Ah, bueno, si el Señor te lo dijo, yo no tengo absolutamente nada que hacer, porque Él es el jefe. Y personas que se fueron y a los 6 meses regresaron. Que siempre no. ¿Cómo así? O sea, Dios no juega de esa manera. O sea, Dios es firme y no es como nosotros que somos de doble ánimo. Si Dios te envió, no te va a enviar a probar. Dios te va a enviar a hacer algo, con una tarea específica, con un mandato específico. Algunas mujeres vinieron a mí a decirme, pastor, Dios me dijo que con ese hermano me voy a casar. Dios me dijo que ese hermano va a ser mi esposo. Bueno, si Dios te lo dijo, pues, ¿yo quién soy? ¿Quién soy yo para anular lo que Dios ha dicho? Pero ¿qué pasó? Cuando el hermano se enteró, se fue. Se fue y dijo, no, esta mujer está loca. Yo no quiero nada con esta mujer. ¿Qué pasó? ¿Dijo Dios? Lo más seguro es que no. Porque si Dios lo hubiera dicho, Dios también le hubiera dicho a él, mira, esa va a ser tu esposa. Cuando José se encontraba confundido con lo de María porque salió embarazada, imagínense, José no sabía qué hacer. ¿Cómo hago para deshacerme de María porque me traicionó, me falló? Está embarazada y yo no la he tocado. Entonces es obvio, si yo no la toqué, pues alguien más la embarazó.
Y en esa confusión, en ese dilema, Dios le habla a José. Ahora, ¿qué le dice Dios a José? José, no temas tomar a María por tu mujer, porque el bebé que va en su vientre es obra del Espíritu Santo. O sea, ella sigue siendo la misma, fiel, sigue siendo una sierva verdadera, sigue siendo virgen. Tómala. Ella no te ha fallado. Entonces Dios le habló a José. Porque primero le habló a María y le explicó el plan a María. Y María dijo, no, aquí está tu sierva, si esa es tu voluntad, hágase como tú quieras. Y María quedó embarazada. Pero ahora José también tenía que saberlo. ¿Para qué? Para que el plan de Dios fuera consumado, para que el plan de Dios fuera perfecto, para que entonces se unieran en matrimonio y viniera el nacimiento del Mesías bajo la cobertura del matrimonio, bajo la bendición como debe de ser. Entonces, hermanos, pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y por eso es que traemos problemas a la iglesia. Y cuando nosotros traemos problemas a la iglesia, alguien tiene que resolver. Pero para que se resuelva, tenemos que sujetarnos a los líderes. Y este problema se había agravado tanto en Corintios que muchos de los miembros de la iglesia ya no respetaban a los líderes. Y por eso tuvo que venir Pablo. A Pablo lo respetaban. Muchas veces tenemos nosotros que recurrir a personas de mayor autoridad para resolver. Pero cuando hay que hacerlo, no importa, pero hay que resolver. No podemos dejar las cosas que se terminen de podrir porque van a dañar por completo a la iglesia. Cuando Pablo escribe esta segunda carta, Pablo tiene en su corazón la certidumbre de que la iglesia de los Corintios va a prevalecer. Que la iglesia de los Corintios puede sanarse. Que la iglesia de los Corintios puede resurgir. Ahora, cuando una iglesia entra en un proceso de sanación, es exactamente lo mismo que sucede con una persona cuando entra en un proceso de sanación, ya sea físico, o ya sea emocional, o ya sea espiritual. Cuando una persona entra en un proceso de sanación, es doloroso. Y llega un momento donde pareciera de que ya no hay nada por hacer. Pero después que pasa esa crisis, después que pasa el momento más difícil, entonces las cosas empiezan a mejorar, hasta que llega la sanación completa. Ahora, eso pasa en cualquier persona, otra vez, en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual. Lo físico lo resuelven los médicos, lo emocional lo resuelven los psicólogos, lo espiritual solo lo resuelve Cristo. Y la bendición es que Cristo nos resuelve lo emocional, lo físico y lo espiritual. Qué bendición, ¿no? Tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Como leímos al principio, Pablo escribiendo, en el Dios que resucita a los muertos. En Él hemos depositado nuestra confianza. Y no en nosotros mismos, sino en Él. Y eso es lo que cada cristiano tenemos que aprender. A depositar nuestra confianza en ese Dios que nos dio la vida, en ese Dios que nos dio la salvación. Ahora, mientras nosotros ejercitamos nuestra fe y mientras nosotros somos parte activa de nuestra iglesia,
la iglesia local, la iglesia donde nos congregamos, tenemos que aprender a amar nuestra iglesia. Tenemos que aprender a respetar nuestra iglesia. Tenemos que aprender a sujetarnos a nuestros líderes. Tenemos que aprender a obedecer la palabra, a obedecer a nuestros pastores, a imitar la fe de nuestros pastores, como dice el escritor de Hebreos, para que entonces, hermanos, podamos mantener esa unidad y esa armonía que se requiere de la iglesia. Porque el plan de Jesús, el objetivo de Cristo Jesús, es que la iglesia, su cuerpo, sea una iglesia pura y sin mancha. Entonces, para que la iglesia sea pura y sin mancha y sin arrugas, transparente, necesita de miembros como usted y como yo, que practiquemos la justicia, la verdad, la sinceridad, la santidad, que seamos nosotros personalmente sin mancha. Para que entonces la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, podamos ser esa iglesia que Cristo quiere que seamos. Ahora, ¿van a venir problemas? Sí. ¿Van a venir dificultades? Sí. Pero bendito sea el Señor que tenemos un manual, se llama Biblia. Tenemos estas preciosas cartas que el apóstol Pablo escribió bajo la plena inspiración del Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros que hay solución para cualquier problemática. Ahora, muchas veces la solución que la Biblia nos da no es la solución que la persona quiere. Pero como no se trata de agradarte a ti o de agradar a la persona, sino se trata de agradar a Dios, entonces vamos a obedecer la palabra, vamos a aplicar la palabra, aunque tú te enojes, aunque tú decidas que mejor te vas de la iglesia, ¿sí? No importa. No es lo que nosotros queremos, no es lo que la iglesia quiere. La iglesia no quiere perder un miembro. La iglesia no quiere quedar mutilada. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo físico cuando tu mano se llena de gangrena? Cuando la gangrena llega a tu mano, la gangrena empieza a avanzar, 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 avanzar. Hay que cortar, hay que amputar. Porque si no, contamina todo el cuerpo. Entonces, muchas veces en la iglesia hay que hacer exactamente lo mismo. Muchas veces va a haber que amputar. Pero no se trata de tener un hacha en la mano y empezar a cortar cabezas, no. La técnica o la metodología que Dios nos da a través de la Escritura, lo que Pablo nos regala a través de sus escritos, es que debemos de pensar en la restauración. Cuando empieza una infección hay que sanarla, hay que curarla para que no llegue la gangrena. Y entonces cuando se sana, el miembro del cuerpo puede ejercer su función perfectamente. Y eso es lo que la iglesia necesita, que cada uno de los miembros ejerza su función perfectamente. Ahora, aprendimos en 1 Corintios capítulo 12 que aunque somos muchos los miembros, formamos un solo cuerpo. Y que los miembros, cada uno en particular, tienen su propia función. No todos somos maestros, no todos somos pastores, no todos somos predicadores, no todos somos profetas, no todos somos apóstoles, no todos somos evangelistas. Y podríamos seguir diciendo todo lo demás. Pero, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu función como miembro de la iglesia? Porque si yo tengo más de un año en la iglesia, yo ya debo de tener definido cuál es mi función en la iglesia. Yo tengo
un trabajo que hacer en la iglesia, yo tengo una tarea que realizar en la iglesia, yo tengo un llamado que Dios me ha hecho y lo voy a ejercitar en la iglesia. O sea, los dones que Dios me da son para que los use en la iglesia, son para que los ponga al servicio de Dios en la iglesia, son para que sean usados por Dios por medio de la iglesia. Por eso es que necesitamos aprender a amar nuestra iglesia. La iglesia de los Corintios llegó a una condición desordenada. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia se desordenaron. Si tu iglesia se convierte en un desorden, es porque los miembros de la iglesia están viviendo desordenadamente. Ahora, ¿es responsabilidad de los líderes llamar al orden? Sí. Nosotros llamamos al orden, nosotros vamos a ejercer disciplina a quien merezca disciplina, vamos a exhortar a quien merezca exhortación, vamos a corregir al que necesite corrección, pero el que se pudrió y ya no tiene remedio, también lo vamos a cortar. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Es duro, sí, es duro, pero el mal para que se acabe hay que cortarlo de raíz. Yo sé que muchas veces como líderes, y esto va para los líderes de la iglesia, muchas veces como líderes no nos atrevemos a confrontar a una persona que está generando problemas. Pero quiero que sepas, hermano, que si tú tienes un liderazgo, parte de tu liderazgo es la confrontación. Parte de tu liderazgo es resolver los conflictos, resolver los problemas dentro del equipo, dentro del grupo, dentro del ministerio el cual tú diriges. He visto muchos casos de líderes que a la hora de decir algo usan la expresión el pastor dijo, como dando a entender, ok, no es mi palabra, es la palabra del pastor. No es mi autoridad, es la autoridad del pastor. Pero hermano, tú tienes autoridad. Para eso se te nombró líder de ese ministerio. Para eso se te dio la capacitación necesaria para que ejerzas liderazgo con esa gente. Y a esa gente hay que corregirla, hay que exhortarla, hay que confrontarla, hay que disciplinarla. Sí. ¿Necesitas la aprobación del pastor? Sí. Pero no te escondas detrás del pastor. Hazle frente responsablemente al compromiso que tú tienes delante. Muchos conflictos surgen en la iglesia. Muchos problemas vienen a la iglesia. Pero necesitamos un equipo de líderes que tengan la mentalidad del apóstol Pablo. Hay que resolver. No podemos pasar por alto. Hay que confrontar a las personas en su momento y de la mejor manera. Yo sé que algunos tienen diferentes métodos para hacer confrontación, pero hermano, entendamos que cuando hacemos una confrontación no es con el fin de aplastar, sino es con el fin de restaurar. Cuando exhortamos a alguien, no es con la intención de humillarle o cortarle la cabeza, no, es con la intención de ayudarle a salir del problema. Como líderes no debemos estar enfocados en el problema, sino en la solución del problema. Queremos ser buenos líderes, entonces miremos el ejemplo de Jesús, miremos el ejemplo de Pablo, imitémosles. Y eso nos va a llevar a ser buenos líderes. Pero, ¿qué pasa cuando yo como líder descuido mi relación personal con el Señor? Si yo mismo no estoy bien con el Señor, si yo personalmente no estoy agradando a Dios, entonces ¿sabes lo que va a pasar? Que el enemigo va a utilizar los problemas de la gente para desbaratar mi ministerio. La misma gente que Dios puso bajo mi cuidado es la misma gente que Satanás va a usar para que Dios diga, bueno,
tú no aprovechaste, tú no quisiste, tú no pudiste. A ver, le vamos a dar el ministerio a otro. Ahora, tú no te das cuenta, tú simplemente dices, no, yo no puedo con esta gente rebelde, que esta gente no apoya, que esta gente no aquí, que la gente no allá, y le echas la culpa a la gente, pero el problema no es la gente, el problema eres tú, mi hermano querido. Tú eres el problema. Tienes que despertar, tienes que abrir los ojos. Desde el momento en que Dios te puso en tus manos ese ministerio, te puso la responsabilidad. Y desde el momento que tú dijiste, sí Señor, le dijiste al Señor, no al pastor, al Señor le dijiste, lo voy a hacer. Es muy conocida la parábola de los talentos. A uno se le dio 10, a otro se le dio 5, a otro se le dio 1. Pero cuando llegó el momento de rendir cuentas, el que se le dio un talento dice que tuvo miedo de perderlo, tuvo miedo que se lo robaran, tuvo miedo de fracasar y lo enterró. Y cuando el Señor viene a pedir cuenta, dice, aquí está tu talento tal como me lo diste. Exactamente como me lo diste, aquí está. ¿Cuál será la respuesta? Siervo inútil. Siervo inútil. Lamentablemente, muchos de nosotros seguimos siendo siervos inútiles. Pero no porque no podamos hacerlo, sino porque a veces nos falta valor, a veces nos falta coraje, a veces nos falta emprendimiento, a veces nos falta determinación, nos falta voluntad, nos falta deseo, nos falta confianza en el Dios que nos llamó. Pero el día que tú afirmes eso en tu corazón, entonces vas a avanzar con pie derecho. Entonces vas a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. No te asustes cuando veas que en la iglesia hay problemas. Porque sabes, siempre hay problemas. Lo que pasa es que la gente que no se da cuenta que en la iglesia hay problemas es la gente que llega solo a sentarse, a escuchar y no lo vuelves a ver hasta el siguiente servicio, ahí sentado, en la misma silla, en la misma banca, escucha, se va y lo vemos el otro domingo o el otro día de servicio en la misma silla, escuchando y se va. Esas son las personas que ignoran que en la iglesia hay problemas. Pero cuando tú empiezas a servir en la iglesia, es cuando tú te vas a dar cuenta que hay problemas. Y problema muchas veces que tú dices, ¿en la iglesia pasa eso? Pues sí, en la iglesia pasa, lamentablemente. No debería, pero pasa. La iglesia está llena de problemas. Ah, no, entonces yo mejor me voy para la iglesia de la esquina. Ah, pues vete para allá. Allá también hay problemas y hasta más grandes. Ah, no, entonces me voy para la otra cuadra. Pues vete para allá. Allá también hay problemas. Y si por fin encuentras una iglesia donde no hay problemas, que no la vas a encontrar, pero si eres bienaventurado y la encuentras, por favor, no te metas porque tú la vas a poner en problemas. Porque tú ya llevas problemas. Sé que me tomé mucho tiempo en esta introducción, pero es que mi objetivo es que ahora que vamos a entrar a la segunda carta, nos demos cuenta, hermanos, de que la iglesia se degenera, la iglesia se pervierte, la iglesia se corrompe y todo empieza por un pequeño desorden.
La Escritura nos dice a nosotros literalmente que debe de hacerse todo decentemente y en orden. Decentemente y en orden. Ahora, esto lo dice Pablo en el capítulo 14 de la primera carta, cuando hace referencia al relajo, al problema que había con el uso de las lenguas en los corintios. Pablo dice literalmente, debe de hacerse todo decentemente y en orden. A veces, por entrar en lo contemporáneo o en lo moderno, como dicen algunos, las iglesias adoptan ciertas prácticas que después se van a lamentar. Hay que tener mucho cuidado. El diablo es sutil y es astuto. Y por donde nosotros menos pensamos, por ahí se nos va a colar. Y nos va a generar problemas en la iglesia. Problemas que aunque los resolvamos, van a terminar afectando a algunos hermanos. Y ese es el punto. Ese es el objetivo de Satanás, dañar la mente, el corazón de algunos hermanos. Ahora, ¿no conoce usted más de una persona por ahí que no quiere saber nada de la iglesia? ¿Y por qué cree que no quiere saber nada de la iglesia? Porque le dañaron su corazón. Porque le dañaron por medio de los problemas que esta persona experimentó o vio dentro de la iglesia. De que se robaban el dinero, de que hacían mal uso de las cosas, que se perdían las cosas en la iglesia, de que el pastor enamoraba a la esposa del diácono, que la esposa del diácono se fue con el líder de alabanza. O sea, tanta cosa que sucede que afecta al miembro de la iglesia. Entonces, hoy día no hablamos de cientos, sino de miles de personas que están reacias a volver a la iglesia simplemente porque tuvieron una mala experiencia, y muchas de estas malas experiencias con el mismo liderazgo de la iglesia, incluyendo los pastores. Qué vergüenza, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, si he ahondado en esta introducción es porque quiero que veamos a fondo la razón por la que Pablo escribe estas cartas. Lo que movió a Pablo a escribir esto es porque en su corazón estaba el deseo de la corrección, de la restauración de esta iglesia. Hoy día hay iglesias que necesitan palabras duras, como las del apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? Están aquí en la Biblia, aquí están, pero no las quieren oír. Las pasan por alto. Y por eso es que no se restauran, por eso es que no pueden salir, no pueden superar, porque están más bien siguiendo la corriente de este mundo. Usted ha ido, por ejemplo, hay templos donde el altar, bueno, que ahora ya no le llaman altar, ahora le llaman... se me olvidó. Pero más parece una discoteca que un templo. Ahora, yo no estoy en contra de las luces, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando en una iglesia la gente empieza a correr, ¿usted cree que no se está dando pie a un desorden? Piénselo usted, juzgue usted. Yo simplemente lo digo. Pero, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros aprendamos? Amado hermano, gracias por conectarte hoy. El próximo jueves iniciaremos con el primer capítulo y quisiera que estés ahí, quisiera que estés pendiente y que desarrollemos juntos estos 13 capítulos que van a ser de bendición, van a ser de edificación. Y quizá tú no seas de la familia IBR, quizás pertenezcas a otra iglesia,
considera lo que digo, pero más considera lo que la palabra de Dios dice, lo que el apóstol Pablo dice. No importa que te llamen Paulino, siéntete afortunado si alguien te identifica como Paulino. Para mí sería un privilegio, una bendición. Hoy hemos hablado en general lo que es la problemática de la iglesia, lo que provocó que Pablo escribiera y algo que no es ajeno en la iglesia del siglo XXI. Hay problemas en la iglesia y problemas quizá al mismo nivel de los problemas que había en Corintio. Problemas serios, graves, donde el liderazgo de la iglesia tiene que pararse firme para ponerle paro. Si no, terminaremos mal. Aquellos que se dejen guiar y se dejen ayudar serán transformados, serán renovados y serán restaurados. Y la iglesia prevalecerá. Eso dice la palabra, que ni las puertas del infierno van a poder contra ella. Pero eso es la iglesia de Cristo, la iglesia en general. Iglesias locales han desaparecido muchas y van a seguir desapareciendo. Porque cuando pierdes el respaldo del Señor, lo pierdes todo. Ya sea como individuo, como familia o como iglesia. Hay que cuidar de no perder el respaldo del Señor. Reciban un abrazo, que Dios los siga bendiciendo y los espero el próximo jueves, siempre a las 8 de la noche. Muchas bendiciones a todos.